Yo le quisiera preguntar si usted tiene información de si en los países más desarrollados el uso que dan los estudiantes a las tecnologías o cuando se las usa en actividades, si realmente los resultados sobre cómo ellos las usan cuando tienen que hacer procesos cognitivos importantes, o sea, cuando usan las tecnologías para resolver problemas, como usted bien decía, que es una de las capacidades importantes al hablar de alfabetismo hoy en el siglo XXI. Entonces, yo quisiera saber si en los países desarrollados los resultados son alentadores o no respecto del uso de las tecnologías en las aulas, ya sea universitarias o secundarias, porque nosotros las experiencias que tenemos con nuestros alumnos es que justamente es una dificultad muy grande cuando se los pone al uso de estas nuevas tecnologías en situaciones que requieren de procesos cognitivos y de conocimientos propios de una cierta disciplina. Yo enseño en física, así que no es muy fácil. Y los estudiantes, si bien ellos son, como decimos, nativos tecnológicos, están pegados a las computadoras, se entusiasman por manejarla, pero a la hora de usarla para aprender realmente una disciplina científica, los resultados que tenemos son malos. Entonces, ¿en los países desarrollados es diferente la realidad? Esa es mi pregunta. Bien, esa es la pregunta del $1.000.000. Siempre es muy riguroso hablar de los países en general, yo no me atrevería, pero lo que sí he visto, también es muy generales, es que no es tan clara esa correlación entre el uso de la tecnología y mejores desempeños. De hecho, yo he desarrollado especial interés en buscar aquellas prácticas donde no han funcionado. Al principio yo pensé que no existían, y luego me empecé a encontrar que había por muchas partes. En general yo diría que no es tan claro esos buenos resultados, pero me atrevería a poner una hipótesis al final de ese resultado tentativo, y es que estamos quizás mezclando cosas que no necesariamente tienen correlaciones. Es decir, no por utilizar las tecnologías va a haber mejores desempeños. A lo mejor los resultados o los valores agregados que van a generar esa interacción con esos dispositivos van a ser en otras cosas. A lo mejor no va a ser en la clase en particular que yo estoy enseñando, ¿sí? Pero absolutamente me hago cargo de lo que ustedes sugieren, y hay un estudio de la Unión Europea que me gusta mucho, que sale en el 2008 y dice: a pesar de tanto dinero invertido, a pesar de que el uso de las tecnologías, la incorporación de la tecnología en la sociedad es una cosa de común acuerdo en la sociedad, de los distintos sectores, y a pesar de que se ha invertido con tanto entusiasmo, los resultados siguen siendo poco claros. Entonces, una posibilidad es seguir esperando que esos resultados algún día aparezcan, y otra posibilidad es cambiar las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Profesor, a mí me pasa que yo hace mucho tiempo trabajo mucho con la computadora para hacer trabajo con mis alumnos de secundaria. En realidad, yo le he sacado ventaja a esto de trabajar porque he trabajado tanto para hacer síntesis, análisis, para seleccionar información, para mirar películas que tienen que ver con algún acontecimiento histórico y que después me sirven para las novelas que van a leer, y siempre con alguna guía. Lógicamente que primero uno tiene que tomarse su tiempo, mirar uno, hacer. Sí me ha costado mucho, con los alumnos no he tenido problemas. Sí me ha costado muchas veces con los docentes paralelas con las que tengo que trabajar, que no les gustan este tipo de metodología de trabajar con la tecnología. A su vez, yo soy capacitadora como docente. Y cada vez que he tenido que trabajar con computadora, porque tienen que hacer trabajos, que tienen que entrar a un foro, debatir una idea, me encontré con la pared enfrente. Entonces creo que muchas veces el verdadero problema de cambiar de mentalidad y aceptar está en el docente. Los chicos, si bien pueden tener un mal uso de las computadoras o qué sé yo, pero con una buena guía hacen muy buenos trabajos y pueden realmente sacar la parte positiva que tienen las tecnologías.
pero sí me cuesta mucho con los adultos. Y les digo con personas que se supone que tienen muchas más competencias para hacer trabajos con las computadoras, les cuesta más. Muchas gracias. Bienvenida al equipo. Cuando yo decía esta idea de que un agente del conocimiento es un traductor, justamente yo quiero creer que nadie llegó aquí porque odia este tema. De alguna manera u otra, este tema o les interesa, o les llama la atención, o que quieren conocer más. Y eso yo creo que es un detonador de estos aprendizajes entre pares. Tendremos que ver cómo construimos mecanismos en nuestras pequeñas comunidades de trabajo. Digo pequeñas, pueden ser muy grandes, pero en este círculo más cercano de gente con que interactúan, para incentivar estas transferencias, que yo creo que hablamos poco de cómo usamos las tecnologías. Hablamos mucho de las tecnologías, pero yo creo que es importante hablar con los estudiantes de qué usan la tecnología, cómo la usan y para qué, y también con nuestros pares, para que incentivemos esto. Más que una capacitación de afuera que va a llegar, que está muy bien, no es suficiente. Tenemos que hacer esto lo más cotidiano posible, para que no sea una gran avalancha de datos que nos viene, sino que sean estas pequeñas transferencias. Así que agradezco su gestión de traducir, creo que es un desafío que todos tenemos nosotros en nuestro distinto contexto. Así como alguien tuvo la paciencia con nosotros en algún momento, ahora a nosotros nos toca devolverla. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Cristóbal, en este contexto en el cual desde el ámbito oficial y como un programa de inclusión masiva de las tecnologías en la escuela tan relevante, y desde el otro lado, desde una institución privada donde trabaja en un programa de educación y tecnología como es la Fundación Telefónica, y donde nuestro objetivo es articularnos permanentemente en este tema de lo público y lo privado, ¿no? Y sumarnos y acompañar. La gran pregunta que nos planteamos es ¿por qué no nos das 2 o 3 puntas de cómo vos, que además tenés mucha experiencia en el ámbito de políticas públicas, qué sería lo clave a tener en cuenta? Primero, en este tema de la entrada de la tecnología en la escuela, y en segundo lugar, en este gran esfuerzo que se está poniendo en la capacitación de los docentes. Me parece que esto es lo más fuerte en este momento del programa. Es un momento muy estratégico, la entrada de la tecnología, pero además la formación de los docentes que acompañan a los chicos en el uso de esta tecnología. Entonces, decinos 2 o 3 cosas de estos 2 puntos y cómo estos 2 puntos se pueden articular desde tu lugar de especialista en el campo de la educación y la tecnología, pero desde tu experiencia dentro de las políticas públicas. Y la respuesta mágica es difícil, pero hay cosas que me gustan que he visto en otros lugares. Por ejemplo, los países escandinavos, que es donde han tenido un uso más maduro de las tecnologías. Y perdón que lo diga aquí, pero es importante que esté en el debate franco. Las tecnologías no las decide el gobierno central, sino que las decide... quería la respuesta mágica, la tengo que decir despacito. Lo que he dicho que en países escandinavos donde me parece que tienen un uso maduro de las tecnologías, porque llevan muchos más años con conectividad y la llevan más incorporada a la vida cotidiana y la movilidad de los dispositivos es más frecuente, una de las cosas que ha pasado es que la adquisición de tecnologías no la decide un organismo central, sino que la decide una comunidad más pequeña. ¿Por qué digo eso? Porque suena un poco, bueno, si la deciden de allá o la deciden de acá no cambia mucho. Pero sí cambia mucho porque lo que han visto, especialmente en Dinamarca, es que los profes no quieren que todos los niños tengan laptops. Quieren un par de laptops, quieren un par de cámaras de fotografía, quieren un par de escáner y quieren un par de cámaras de video. Y la combinación es lo que genera estos laboratorios. Esto es bien interesante porque en vez de que un órgano central diga, ahí baja del cielo su bolsa con tecnología, en al revés, es bottom-up, desde la comunidad, y dice, queremos laptop, pero no nos llenen de laptop. Pero no importa si ponemos a 3 chicos en una laptop, pero si además, o en vez, podemos renunciar a algunas laptops, a cambio de tener un mejor soporte técnico, o a cambio de tener un par de cámaras digitales que nos ayudan a complementar el uso de la laptop, entonces podemos encontrar mayor compatibilidad
Eso es una cosa. Y eso obviamente implica una comunidad de docentes empoderados. Y de la revolución. Segundo, fuerte énfasis en el desarrollo de competencias digitales. Lo repito, fuerte énfasis en el desarrollo de competencias digitales. Desarrollo de estrategias e instrumentos para certificar estas competencias. Yo hablaba de un pasaporte. En Europa le llaman la licencia de conducir computadores, European Computer Driving License, ¿no? Interesante porque es, así como sé conducir coches, sé conducir computadores. Y esto es interesante para ustedes como docentes y es interesante para los jóvenes como mañana futuros profesionales. Ahora, otra cosa que va de la mano del desarrollo de competencias digitales es desarrollo de, y me parece que acá se está haciendo, pero hay que seguir trabajando en eso. Desarrollo de competencias digitales para enseñar. Ese apellido es bien distinto al primero. O sea, no me basta con saber cómo crear una blog. Lo que tenemos que hacer ahora es cómo hacerla significativa y cómo darle valor para que sea una derrama de buenas ideas. ¿Me explico? Que es una competencia complementaria. Yo creo que cognitivamente es más compleja, porque se pone sobre los hombros de toda la experiencia que ustedes ya tienen. ¿Sirve o no va por ahí? Y la última que también me seduce mucho es... Esta no les va a gustar, así que me pueden como un árabe, me pueden tirar un zapato. ¿Sí? Dinamarca ha estado haciendo experimentos y pruebas para hacer exámenes utilizando internet. Es decir, el estudiante recibe su hoja de preguntas y el profe le dice, ahí tiene internet, en 1 hora nos vemos. Horror, diría yo. Pero es interesante porque el desafío, ¿qué es lo que diría? ¿Cuál sería el gran problema que nos podría pasar con eso? Claro que copian, ¿no? Que van, sacan de internet y lo ponen. El problema está en cómo hacemos nosotros como profe para preguntar cosas que no están en internet. Es como una prueba de biografía. Exacto. Y resulta que la principal prueba la tenemos nosotros como profes. ¿Cómo hacemos para preguntar algo que no está en internet? Yo decía hace un momento un ejemplo que a lo mejor puede ser más ilustrativo de Europa, pero aplica acá perfecto. Pregunta de historia para un estudiante alemán. ¿Qué hubiese pasado si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Eso no está en internet. Porque eso significa entender el contexto, ser capaz de relacionar, ser capaz de proyectar y ser capaz de argumentar. Difícil, ¿no? Pero es principalmente difícil para el profesor, que debe ser tan creativo como para ganarle internet. Eso yo creo que son las líneas por las cuales hay que seguir trabajando.